El Señor me le bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios mismo por permitirnos estar hoy y poder compartir la palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Y vamos a hablar hoy de si Jesús te manda a orar, te está preparando para algo. Si Jesús te manda a orar, te está preparando para algo. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante, y dice así: Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La enseñanza entonces de hoy es: si Jesús te manda a orar, te está preparando para algo. En el versículo 36 dice: Entonces Jesús llegó a un lugar que se llama Getsemaní, o sea, el huerto, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí. Jesús andaba aquí con todos los discípulos menos Judas, el que lo había entregado. Pero separó de los discípulos, de la mayoría de los discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob, estos dos últimos hijos de Zebedeo. Y Jesús les dijo a ellos que estaba muy triste aún hasta la muerte, mostrando aquí que había una intimidad muy fuerte entre Jesús y estos tres discípulos, los cuales quizá Jesús les tenía más confianza, o más bien eran discípulos que a futuro iban a tener más tentaciones o más pruebas, y Jesús quería prepararlos a través de la oración. Pero en este momento, ¿qué prueba venía? Porque la palabra tentación acá significa prueba. Jesús sabía que Judas lo había vendido. Jesús sabía que venían a arrestarlo. Jesús sabía que le había entregado su voluntad al Padre y que por amor a nosotros mismos estaba dispuesto para enfrentar la muerte sacrificial que Jesús iba a tener para nosotros. Jesús sabía en sí mismo que tenía el control sobre su espíritu, sobre su alma, sobre su mente, sobre su corazón. Recordemos que las Sagradas Escrituras dicen que Jesús fue tentado o probado en todo, pero sin pecado. Pero Jesús también sabía, con respecto a los discípulos, que como seres humanos eran vulnerables ante una prueba, ante una tentación. Por eso Jesús le dijo en el versículo 41 a estos discípulos, más que todo a Pedro, cuando Jesús los halló durmiendo: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le dijo a esos tres discípulos, que separó del resto de los discípulos, que se quedaran orando, que oraran por Jesús, que oraran por ellos mismos,
o que oraran por los discípulos que habían quedado una parte más atrás, o que oraran por Jerusalén. El hecho es que Jesús les dijo a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora Jesús les dijo por qué debían de orar. En el verso 41 que acabé de leer dice: porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Jesús les dijo a ellos: oren. Porque ustedes pueden ser muy cristianos, pueden ser muy creyentes, pero no se les puede olvidar que son seres humanos, y como seres humanos pueden reaccionar equivocadamente si espiritualmente no están preparados. La palabra aquí, tentación, viene de la palabra griega peirasmos. Repito, peirasmos, que quiere decir poner a prueba. ¿Y Jesús qué les dijo? Oren para cuando les llegue el momento en que tengan que pasar una prueba, sean sabios acorde a la palabra de Dios y a mis enseñanzas con respecto a Jesucristo, y así reaccionen. La palabra débil significa frágil, significa sin fuerzas. Por eso dice Jesús acá: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es frágil. La carne es sin fuerza. Para entender esto, podemos ir a Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, que dice, vamos a buscarlo, Romanos capítulo 8, y dice así, el verso 7, por cuanto los designios de la carne, la palabra designios aquí significa voluntad, por cuanto los designios o la voluntad de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por esto Jesús les dijo, no, para que no entréis en tentación, orad, velad y orad, o sea, estar preparados, y la oración. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los momentos de prueba sepamos cómo responder. Recordemos que la enseñanza de hoy es: si Jesús te manda a orar, te está preparando para algo. A muchas personas Dios les pone el sentir por orar por una persona determinada o orar por una situación determinada, y muchas personas hacen caso omiso a la oración y no lo hacen. A otros Dios les puede hablar a través de un sueño, y muchas personas se angustian después de tener el sueño, o ignoran el sueño, y quizás Dios les estaba dando una revelación para que a través de la oración se minimice el impacto de lo que quiere enseñar el sueño, o simplemente detener cualquier prueba que viene. Jesús entonces le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo que por muy espirituales que fuesen, no debían olvidar que eran carne, o sea, humanos, y que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar dentro del hombre, independientemente si es muy espiritual, muy creyente, muy cristiano o no. Esto lo podemos ver entonces a través del apóstol Pedro. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 42 y continuamos.
Otra vez fue y oró Jesús por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cómo encontró Jesús a los discípulos durmiendo? Jesús entendía que los ojos de estos hombres estaban cargados de sueño. Usted puede notar que cuando comienzas a orar, te empieza a dar sueño. A Satanás no le va a gustar que tú ores, porque Satanás sabe que la oración es una de las grandes armas que el Señor nos ha dado para romper, para desatar, para atar, para reconstruir, para acercarnos al Señor, para pedir dirección al Señor, para hallar descanso en el Señor. Y Satanás te pone sueño. Y si ve que tú, a pesar del sueño, oras, Satanás pone obstáculos de interrupción, como sonar el teléfono, que alguien te toque la puerta, sonar el celular. Trata de que pienses en otras cosas en el momento que estás orando, para que así tu espíritu no se fortalezca en la oración y así no dominar los deseos de la carne. Recordemos que el apóstol Pablo dice que los designios de la carne, la voluntad de la carne, está en ir en contra de lo que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo quiere. Vamos entonces a continuar. Mateo 26, verso 45 dice: Entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. ¿Qué les dijo Jesús? Dormid ya. Jesús no les dijo: oiga, sigan orando o comiencen a orar, que hace rato les estoy diciendo que lo hagan. Jesús, ¿qué pensó? Pues ya no oraron, ya la prueba llegó y ya no hay tiempo de nada. No queriendo decir de que no se puede orar, porque para el Señor nada es imposible, y aún en el último segundo Dios puede hacer algo. Pero en este caso Jesús ya les dijo: duerman, sigan durmiendo. Verso 46: Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Ahora, ¿quién es ese discípulo que reaccionó con una espada en mano, hiriendo y mochándole la oreja al siervo? Si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 18, verso 9, dice, verso 10: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces, ¿quién fue ese discípulo? Pedro. Y a quien Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, o entre otras palabras, para cuando venga una prueba sean sabios en cómo reaccionar acorde a la palabra. Jesús le dijo a Pedro
a Juan y Jacob, estos dos últimos hijos de Zebedeo. Muchas veces nosotros nos quedamos asustados de ver cómo un cristiano, un creyente en el Señor, reacciona mal y lo juzgamos. O muchas veces nosotros mismos como creyentes o cristianos reaccionamos mal. Tenemos carácter fuerte, somos groseros, somos altaneros, somos violentos. Y la pregunta es, pero ¿por qué yo estoy reaccionando así? ¿O por qué tal persona que es muy consagrada a Dios y ha sido de buen ejemplo reaccionó mal de un momento a otro? La respuesta está porque está manifestando que es un hombre creyente, cristiano, que es una mujer creyente o cristiana que está menguando en la oración, que está durmiendo en la vida espiritual y no se está preparando. Ya no ora, ya no lee la palabra de Dios, ya no ayuna, ya no se congrega y comienza a alimentar la obra de la carne. Recordemos que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, él dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Que el que alimenta la carne alimenta muerte y el que alimenta para el espíritu alimenta vida. Entonces, Pedro reaccionó con violencia, hiriendo a un siervo de un sacerdote. Ahora les digo, si Pedro hubiese orado cuando Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, para cuando llegue la prueba tú sepas cómo reaccionar, de seguro que al llegar el momento del arresto de Jesucristo, Pedro no hubiera reaccionado sacando la espada con violencia y mucho menos no hubiese herido a Malco, el siervo sacerdote. Pero esto es ejemplo para mostrarnos que por muy consagrado que seamos, somos carne, somos seres humanos y que siempre vamos a tener una lucha interna. La carne quiere placeres, deseos, violencia, ira, venganza. Y el espíritu quiere reaccionar agradando a Dios en todo momento. ¿Cuánto decimos nosotros, Señor, yo te quiero agradar, yo te quiero buscar, quiero orar, quiero ayunar, conviérteme, Señor, dame ministerio? Son deseos muy bonitos, pero solamente se quedan en deseos porque la carne no deja que esos deseos se cumplan. ¿Por qué? Porque la carne tiene dominio sobre nosotros mismos. Pero si nosotros oramos y nos acercamos a Dios, no solamente vamos a estar preparados, sino que vamos a dominar los deseos de la carne y vamos a terminar lo que Jesús hizo, cumpliendo la voluntad del Señor, aún en medio de pruebas muy duras. Recordemos que entonces la enseñanza de hoy ha sido: si Jesús te manda a orar, te está preparando para algo. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, yo te pido perdón porque muchas veces tú has puesto en mí el sentir de orar por otros o por mí mismo o por una situación determinada, pero yo he hecho caso omiso. Te pido perdón porque muchas consecuencias que he recibido o que un familiar o vecino recibieron pudieron haber sido evitados o minimizado los impactos dolorosos si hubiese orado. Señor, te pido perdón porque muchas veces me has puesto a orar por personas y en algún momento de la vida dije no o hice caso omiso y esa persona murió. Señor, te pido perdón por mi falta de diligencia, por mi indiferencia. Ahora te pido que escribas mi nombre en tu libro, el libro de la vida que está en el cielo. Con tu sangre, lávame de todo pecado y de toda maldad. Y yo te confieso desde hoy como mi único Señor y Salvador. Y creo, Señor Jesús, que cuando fuiste a la cruz del Calvario, lo hiciste por mí y por todos aquellos a los cuales tú pones que yo ore por ellos. Hiciste retroceder la muerte resucitando el tercer día. Y por ello, Señor, has enviado al Consolador, al Espíritu Santo,
para que me dirija y me consuele. Pero para ello es necesario que yo ore para entrar en comunión y en intimidad con Él. Gracias pues, bendito Señor, porque a partir de hoy, el sentir que haya en mí, en tu nombre, lo haré porque yo ya sé que me estás preparando para una prueba que viene, para una tentación o simplemente para liberarme o minimizar el impacto de algún ataque espiritual o humano. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les recuerdo que pasen estas enseñanzas por las redes sociales, y si no te has suscrito es muy fácil, dale suscribir cuando abres el programa en YouTube y dale en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerde que esta es una forma también de evangelizar y de llegar a otros que están necesitando esta palabra. Dios me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así el Señor los permite. Recuerden, si el Señor te pone a orar, no descuides ese momento y hazlo, porque quizás Dios te va a revelar algo que tú necesitas. Dios me les bendiga y hasta una próxima ocasión.